Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Sé que les ha impactado lo que dice el título del video porque normalmente yo hablo muy mal de ese movimiento. Yo siento que es parasitario y lo he dicho, me he cansado, me han baneado de todas partes por decir lo parasitario y horrible que es ese movimiento. En general la progresía, pero esta en concreto. Desafortunadamente, o bueno, más bien afortunadamente me he dado cuenta de algo muy importante. Les digo desafortunado porque van a entender, va a ser una black pill muy fuerte para todos los que me estén escuchando. Les va a molestar y doler porque, pues al final de cuentas, cuando comienzas a razonarlo de manera lógica, cuando te pones fuera de alguien que está afectado, sino dejas de involucrarte emocionalmente y analizas las cosas de una manera lógica, es cuando comienzas a comprender que el feminismo solo es parte de un movimiento que se tenía que dar, es parte de un proceso que se iba a dar sí o sí, dadas las características de cortejo de los hombres, dadas las características de cortejo de los hombres de peor calaña, de los más bajos, de la mayoría de los hombres beta. Entonces, sé que muchos hombres resentidos, de baja calidad, de pocas neuronas que me ven, culpan a las mujeres de toda esta situación. Pero no, no son ellas. Es nuestra propia basura, nuestra propia escoria, los hombres, los que están generando todo esto. Los que lo han generado. Los hombres de baja calidad, con sus bajas estrategias de cortejo, con sus pésimas estrategias de cortejo, que a lo mejor esas aseguraban hace 100.000 años la supervivencia de la especie. Y si en algún momento llega a haber una crisis humanitaria gigantesca, una crisis planetaria, que no solo diezma, sino que incluso hace que la población se reduzca en un 99 o 99.99%, esta estrategia, la de proteger a las mujeres por sobre todas las cosas y ponerlas en un pedestal, no pensar que pueden hacer el mal, creer que son más allá que los seres humanos, que son seres infalibles en todo sentido, y castigarles con la menor vara posible, el no pedir que si cometen algo, un crimen fuerte, se les castigue y decir que lo hacen porque es culpa de algún malvado hombre. Todas estas cosas tan horribles que tiene el feminismo no provienen del feminismo, provienen de los hombres beta, porque son sus estrategias de cortejo, porque tienes tanta su necesidad y deseo de tener una pareja, de cortejar, de dejarse guiar por sus instintos, impulsos sexuales, que son capaces de negar la realidad y de atacar todo lo que es la moral, el bien y la decencia. Todo este mal proviene de estos hombres que son mayoría, que no controlan sus impulsos y que hasta su juicio se ve nublado por su propio deseo sexual. Son ellos los que han promovido el feminismo, son ellos el brazo armado del feminismo, son ellos los que han destruido cualquier queja, advertencia, que se ha hecho por parte de otros hombres o de otras personas, incluyendo mujeres. Son ellos los que han creado este sistema tan repugnante y horrible, que se llevó al extremo con el wokeísmo, que ya está comenzando a ser rechazado, pero se llevó al extremo ahí de querer rechazar todo lo que vaya en contra, al discurso de las mujeres de esa ideología feminista, porque no se trate de una mujer que no comparta esa ideología, porque entonces no es mujer, entonces no vale, entonces no es nada, hay que destruirla según aquellas. Lo demostraron un montón de veces a lo largo de un montón de experiencias que pudimos ver durante todos estos años. Sobre todo Vicky de Una Alienade la recopiló, también la otra, varias otras que están así, ¿no? De las grifters. Y sí son grifters, querámoslo o no, a pesar de que sí han hecho un bien. Bueno, no todas, pero sí hay muchas que en el fondo son feministas de segunda ola y así se van a quedar, no las van a cambiar de ahí, van a promover eso y tiene la raíz de la destrucción ahí. Pero bueno, no importa, continuemos. El chiste es, a ver, dejen acomodo el avatar porque sí me está estorbando. Listo.
El chiste de esto es que es el hombre beta el culpable. Es el hombre beta el responsable. Es el hombre beta el que ha generado todo esto. Y es parte de un proceso que se tenía que dar con el avance de la industrialización, con el avance de la tecnología, con esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Y tan solo piénsenlo. Sé que creo que soy la única persona en el mundo que lo ha dicho. A lo mejor hay alguien también que se le ha ocurrido. Pero yo creo que todo este movimiento tan en favor de la mujer y en contra del hombre, tan en favor de la censura, tan en favor de todas esas características del grupo que son tan nefastas para la sociedad, pero que sirven dentro de los entornos de convivencia de las mujeres, como esa extrema censura y ese cállate y no pienses, ese cállate y di lo que dice la masa. Todas esas características que son importantes e imperantes para la supervivencia de las mujeres, que se intentaron implementar en toda la sociedad, incluyendo en las partes que correspondían a los hombres, pues todo esto fue impuesto con agresión, con fuerza por parte de los hombres beta. Pero esto es porque no estaban preparados para una comunicación muy extendida, muy abarcativa, por así decirlo, que les diera acceso a muchas mujeres al mismo tiempo. Miren nada más la paradoja, y qué gracioso es esto, que estos hombres beta, teniendo el acceso que jamás tuvieron en su vida, en la historia, a un montón de mujeres a través del internet, terminaron construyendo las condiciones tales que, a pesar de que hay un acceso mayor a las mujeres, limitaron su propio acceso por la manera en la que comenzaron a tratar, por sus propios instintos, dejándose llevar por los instintos beta, a través de sus estrategias de cortejo, en las cuales tienen que endiosar a las mujeres, negarles de toda consecuencia a sus actos, negárselas en la medida de lo posible. Es que no te puede pasar nada malo sin importar lo que hagas, porque eres una mujer, y como eres una mujer eres santa. Entonces te vamos a defender a capa y espada de la propia realidad y de las consecuencias de tus acciones. Esta actitud beta repugnante, esta actitud beta destructiva, en algún momento de nuestra historia, incluso si se destruye nuestra civilización y tenemos que reconstruirla desde cero, estas características betas, este comportamiento beta, nos puede salvar la especie, puede hacer que sobrevivamos, porque son muy importantes las mujeres, porque sin ellas simplemente no podemos seguir reproduciéndonos, porque sin ellas, sin que estén ahí, una de ellas puede simplemente dar a luz, a lo mejor por mucho, a lo largo de un periodo de 20 años, así por mucho, y son raras las que lo hacen, 10, 12 hijos, algunas sí 20, algunas hasta un montón más, pero ya es muy raro que ocurra. Entonces lo máximo, 10, 12 hijos. Como ocurría antes, a lo mejor unos 8 hijos. Entonces, ¿un hombre a cuántas puede embarazar? ¿A más de 100? ¿En un año? Con mucha suerte, pero digamos lo que sí puede estar inseminando a todas. Un solo hombre. Entonces, a nivel de especie, un hombre no vale nada. Es menos que basura. Y una mujer vale un montón, porque garantiza su vida de ella, garantiza la vida de al menos unas 8 personas más en una situación de extrema crisis. De otros 8 seres humanos. 1 por 8. Y el hombre pues realmente no lo necesitas, está de sobra. Con unos cuantos. Ahora bien, eso a nivel evolutivo, eso a nivel de especie. Pero es cierto que toda la sociedad, para que avance, de hecho la sociedad para que exista, necesita de la labor y del sacrificio de los hombres.
por completo. Esto no proviene de la labor y el sacrificio de las mujeres. De hecho, esto proviene 100% de los hombres. Y aunque tú te estés enojando en este momento, si eres una mujer que me está escuchando, y aunque te estés indignando y le quieras cambiar, te voy a explicar por qué, para que lo entiendas. Y si no lo quieres entender, bueno, ve a escuchar tus tonterías feministas y no vayas a entender cómo es que toda esta situación, al final de cuentas, es producto del cortejo de los hombres de baja calidad, de las estrategias de cortejo de los hombres de baja calidad, pero que sigue, al final de cuentas, esto está imbuido en una evolución de del desarrollo tecnológico. Eso es una parte del proceso de ese desarrollo tecnológico que se tenía que dar en nuestra especie. Las características de estos hombres, de estos machos, de estos perdedores, por sus estrategias de cortejo naturales, tenían que generar esta crisis sí o sí. Y por esa razón es que el feminismo, a pesar de que ya saben lo que pienso de él, lo he dicho muchas veces en muchos videos, creo que al final de cuentas, cuando lo analizas, ya no afectándote, ya siendo objetivos, ya saliendo más allá de alguien que ha sido perjudicado de eso, como todos los hombres en nuestra sociedad actual, bueno, el 80-90%, ya cuando no lo analizas bien, te das cuenta que era algo que tenía que ocurrir y que el feminismo simplemente, de hecho, hizo un bien, ha hecho un bien por la sociedad. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Si tú eres un incel, me estás escuchando, eres un incel y estás explotando de ira. ¿Cómo que el feminismo es un bien si es un malo absoluto? Bla, bla, bla. Sí, güey. Sí, te entiendo, tienes razón. Pero espérate tantito. Te voy a explicar por qué al final de cuentas es un bien. Es una maldición para nuestras generaciones, para los que nos tocó. Pero es algo muy bueno, de hecho, para la especie. Durante este proceso de desarrollo tecnológico. Nosotros somos el sacrificio, desafortunadamente, pero esto es algo que tenía que ocurrir por las propias características de los hombres. Por las propias características de los hombres de baja calidad. Y eso te incluye, güey. Si tú eres un incel, tú eres un hombre de baja calidad, güey. Y tú lo sabes. Tú sabes. Y que tus estrategias de cortejo, tú sabes, es que no lo controlan ustedes, no lo controlan. En el momento en el que todos los que se dicen incel, en el momento en el que tienen con una oportunidad con una mujer, son los hombres más arrastrados del planeta. Las endiosan como si fueran deidades bajadas de las estrellas. Y eso es lo que hacen. Y seguramente tú que me estás escuchando, que estás indignado, ya lo has hecho varias veces. Y repetir y repetir para destrozar tu vida, destrozar la de los demás, te ha dejado esa amargura y ese resentimiento hacia las mujeres. Pero más que nada esto es por tu culpa, por tus propias estrategias de cortejo que no son efectivas. No puedes ser un buenito, no puedes ser un caballero, no puedes ser una buena persona sin adaptarte a la realidad. Si la mujer es una porquería de persona, ¿por qué la vas a tratar como una dama? Si la mujer es un monstruo, ¿por qué la vas a tratar como si fuera un ángel? Como si fuera un ser de absoluta bondad. Si está haciendo maldad y está destrozando a todos los que se le rodean. Si es una persona extremadamente egoísta, ¿tú por qué la tratas así? Es tu culpa por haberte rodeado de personas así, por haber tratado de una manera equivocada a una persona así. Bueno, a varias en tu caso, porque ya te conozco, ya lo hiciste un montón de veces. Es tu culpa, incel asqueroso. Y te lo tengo que decir así porque si no, no entiendes, cabrón. Pero bueno, continuemos. Está en la naturaleza humana, gracias al hombre beta, por sus estrategias de cortejo, de arrastrarse y de rogar, de tratar de engañar en todo momento para ver si la pone, para ver si la mete. Tratar de congraciarse en su mente con el colectivo de mujeres, sea cual sea el precio, sin importar la realidad, sin importar el bien y el mal, la moral.
Y las consecuencias que comportarse de una manera destructiva, que eso es el mal, va a generar tanto en sí mismo como en los que lo rodean y también de alguna manera en la sociedad en general, generando una cultura de maldad, que es la que tenemos hoy en día, pero todo esto construido por los hombres betas, que se dejan controlar por sus propios instintos. ¿Capish? Esa es la razón. Ahora bien, yo he culpado al feminismo de esto muchas veces durante muchos años, pero pasé por un periodo de reflexión. Gracias a que vi una mamada de entretenimiento, fue una chingadera de entretenimiento, que me hizo pensar, porque había un personaje que muy filosófico que te hacía razonar sobre la realidad, ¿no? Y cómo te hacía entender que ciertas cosas eran parte, ciertos eventos, por más catastróficos que fueran, era parte de un proceso cíclico que se iba repitiendo una y otra y otra y otra vez, dada la naturaleza del ser humano de esos seres. Bueno, de los seres inteligentes en esa historia, era fantasía wuxia. Total. Viéndolo de esa manera, comencé a cuestionarme varias cosas sobre de lo que había considerado sobre el feminismo. Y así es que entendí que el feminismo no era la fuente del mal, que las élites que estaban tratando de controlarlo todo no era la fuente del mal. Porque ya saben, como en la jerarquía, las feministas son las chalanas de de la gente que tiene el poder, que quiere meter su ideología perversa para reducir la población y destruir a la sociedad y controlar fácilmente, manipular a las personas. Son los mismos que pagaron durante el siglo pasado crearon dos psicologías, una para ellos y una para la prole. Una absurda, sin sentido, llena de misticismo, llena de psicoanálisis, llena de pura corrupción. Incluso los más científicos, o más bien cientificistas en este aspecto, también se llenó de corrupción, que son los conductistas, y todo lo derivado de ellos. En lugar de hacerte entender la realidad, en lugar de hacerte comprenderla, lo único que hicieron fue hacerla más compleja, más ridícula, más sin sentido, y terminaron construyendo términos que te describen cosas que puedes hablar bien fácilmente y entenderlas, describirlos de una manera tal que suena muy rimbombante y no tiene ningún sentido. Bueno, sí tiene, pero ¿para qué haces algo tan fantochesco como utilizar palabras que nadie entiende para describir un fenómeno muy sencillo, extraordinariamente muy sencillo, que podrías describir con una frase muy pequeña? Es lo que hacen, eso es charlatanería al final de cuentas. Eso es embuste, eso es querer apantallar a los demás para tú querer quedar en una posición muy alta, como si supieras algo muy inteligente o interesante, y te estás olvidando de entender la realidad, de contrastar la realidad, de saber cómo funcionan las cosas, y simplemente te vas en la construcción de un lenguaje. Y eso es lo que ellos te dicen, los conductistas e interconductistas, que hay que construir un lenguaje. No seas absurdo. Hay que descifrar la realidad, hay que entender la realidad, hay que comprender la realidad, hacer teorías, hipótesis, descartarlas, y cuando ya se descartó, entonces ponerlo, bueno, esto ya se descartó, tener el registro. Se supone que eso es la teorización, y eso es lo que no están haciendo ellos. Prefirieron construirse su propio lenguaje para interpretar las maneras utilizando su lenguaje técnico, pero ya no quisieron avanzar, porque hacer eso te genera un grupo de personas absurdo, ridículo, malintencionado, que al decirte algo muy sencillo, presentártelo de una manera que no se entiende, pues les da poder social sobre otros, y entonces hace que tu propia gente deje de darle interés al conocimiento, a la generación de conocimiento, sino que se vaya más bien a la parte social, porque además hay que conocer a tu población. Tu población de psicólogos va a ser gente trastornada que está buscando una explicación y por qué se sienten mal. Y eso
tiene muchas repercusiones sociales. Los trastornados están generando el conocimiento sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre el comportamiento, y son los que están dictando encubiertamente, sin decirlo directamente, qué comportamiento es correcto y qué comportamiento es incorrecto. No deberían de hacerlo. Se supone el propio conductismo y el interconductismo te dicen que no debes de decir qué comportamiento es correcto e incorrecto, y sin embargo, en sus prácticas sociales ellos mismos terminan haciéndolo, porque son seres humanos, no pueden escapar de esa parte social. Entonces, ellos generaron esas condiciones. Bueno, ahí ya me desvié bastante. El chiste es que esta élite creó unas psicologías absurdas, corruptas, que no sirven para nada, y ellos se quedaron con la real, con la que te analizan comportamiento humano. Esa que te lo analiza de verdad, que te lo entiende de verdad, esa que es objetiva, la ocuparon para ver cómo podían manipular al ser humano, cuáles eran sus comportamientos, sus tendencias, a qué responde, a qué no responde, qué sí se puede hacer para generar un comportamiento a nivel social y qué no, cómo manipular la masa. Ellos se quedaron con esa y por ahí la han de tener sus, pues, casi, ¿no? Como fueran sectas locas, sus escritos ahí guardados en algún lugar. Algo así deben de tener ellos. Y no digo que sí los tengan almacenados en un lugar ahí donde nadie tiene acceso ahí en sus servidores, no. Sino que me refiero que está oculto. Ellos tendrán unos autores con sus escritos ahí sí medio escondidos, con las interpretaciones ahí así, de esos escritos escondidos, que están ocultos en un mar. Digamos que puede haber una corriente que a lo mejor no se sabe mucho, pero que ahí está, que no ha agarrado mucha atracción, donde se expliquen todas estas cosas y por qué el comportamiento se da de esa manera. Y es lo que utilizaron ellos, cómo controlar, cómo manipular a las personas para ir ganando poder, para ir ganando la masa. Y eso simplemente necesitaron del estudio de la naturaleza, del comportamiento, eso es todo. Nada más eso. Algo tan sencillo. Y cuando tú comienzas a entender la naturaleza del comportamiento humano, en este caso humano, cuando tú comienzas a comprender que se basan más en que lo primordial, la parte fundamental que controla el comportamiento humano, igual que con todos los animales, es cubrir necesidades y eliminar peligros. Cuando tú comprendes esto, ya estás en condiciones como para entender y hasta incluso manipular no solo un individuo, sino la sociedad entera. Y es lo que hicieron ellos. Por eso han pagado tantos millones, por eso estaba lo de la USAID, para pagar sus campañas de adoctrinamiento, para controlar a la sociedad, para meter la percepción de que eran mayoría, de que todos creían en esas ideologías y de que debías de tener terror, porque también campañas de acoso y de destrucción a cualquiera que alertara de los peligros de estas ideologías malignas que estaban enfocadas a la destrucción de la sociedad, de los lazos entre las personas, para que ellos tuvieran el control y el poder. Entonces, hay un montón de dinero de por medio, hay más de 100 años de investigación de cómo hacer todas estas cosas. Busquen en los 40, en los 50 y en los 60 investigaciones de control de masas y se van a dar cuenta que sí se investigó eso desde hace un montón de años, desde hace casi 100 años. Entonces, el hecho de que ustedes crean de que no es real, el hecho de que ustedes crean que eso no existe, demuestra lo mucho que lograron ellos, que lograron ocultarse, que lograron crear esas dos psicologías y controlarlos. Vean a su alrededor, busquen lo de la USAID que acaba de suceder, cómo desestabilizaban gobiernos con esa cosa, y se van a dar cómo pagaban a activistas y a través de los activistas destruirlo todo, y se van a dar cuenta que esta cosa del feminismo era parte de esa manipulación. Pero, y aquí es donde pinto la raya,
Tuvieron éxito porque apelaron a la naturaleza humana, porque comprendieron el ser humano. Y cuando tú comienzas a comprender al ser humano, ya puedes entender que todo esto, que ya puedes entender exactamente qué del ser humano y quiénes dentro de los seres humanos fueron el target, el blanco. ¿Qué parte de su comportamiento fue lo que ocuparon para crear toda esta monopolio del pensamiento, este panóptico que tenían, básicamente, donde te sentías atacado en las redes sociales, en internet, por todos, en el que le dieron derecho a los lunáticos de destruirte la vida nada más porque abrían el hocico, nada más porque decían, ¡ay, me hizo! Yo que pertenezco a tal colectivo, ¡ay, me hizo! ¡Hay que destruirle! Y les daban el poder de destruirte la vida de verdad. Que te despidieran, que te hicieran un escarnio social entre varios y que hasta algunos lunáticos se dieran el permiso de ir a atacarte a tu casa. Sí, construyeron este bodrio, este panóptico básicamente, virtual. Pero todo esto basándose en las características de una... Es de un género, más que nada de un género. Sí se incluyeron los dos. Pero quienes crearon todo esto, de quienes abusaron más, de quienes ocuparon más como herramientas de poder, son los hombres. Somos los hombres. En algún momento yo también pertenecía a esa masa inconsciente de hombres que construyeron toda esta basura. Somos nosotros y hay que reconocerlo. No fueron las mujeres se adaptan a lo que nosotros le pongamos. ¿Cómo se arregla los problemas de mal comportamiento de una mujer? Y ya, se acabó. Con eso. ¿Y con un hombre qué? Un hombre se puede defender hasta... Un hombre puede hacer cualquier cosa, va a defender con sangre sus atrocidades que está promoviendo, creyendo que hace el bien. Un hombre no le importa, lo que le importa son sus propias, cubrir sus necesidades y creer que está haciendo buenito, porque así la va a poner. Son capaces de destruir a todos, de proteger a las mujeres más malvadas de la historia. Son capaces de promover la maldad más absoluta. Vean lo que pasó en el caso del morrito. Del güey ese de 20 años, no, 18. Y de la otra que lo manipuló, que le enjaretó un hijo que no era suyo y le dijo que se lo escabechara, que porque no lo quería tener y se había tomado unas cosas para expulsarlo de su cuerpo. Ya saben cuál caso me estoy refiriendo. Que lo encontraron debajo de una, casi de una llanta, al pobre bebé. Y el otro creyendo que era suyo. Y en todo momento se pueden escuchar la grabación. Y este baboso, porquería que va a pasar 40 años en la cárcel, y la vieja. Este cabrón. A ver si no la liberan, pero pues, bueno. Es probable que la liberen a ella y a él lo dejen los 40 años. Cuando él también fue una víctima de la otra. Pero sigue siendo igual de culpable. O sea, la víctima de la otra, pero sigue siendo igual de maligno y de malvado y de culpable. Bueno, total. Él en todo momento la defendió y la trató como si fuera una víctima. A pesar de que la otra quería acabar con su hijo. De que hablaba de su hijo como si fuera menos que basura. Y el otro, ay, sí, es que eres una pobre víctima. Un beta de lo más asqueroso, de lo más repugnante, de lo más bajo. Así como ese es la mayoría. Esa más inconsciente que se deja llevar por sus instintos y deseos sexuales, por sus necesidades, es la que vieron las élites y ocuparon para construir todo este bodrio. Pero, y aquí es donde está el pero, y es lo que te va a sacar de onda, lo que te va a blackpillear. Pero resulta que esto tenía que ocurrir. Esto tenía que ocurrir con la tecnificación. Todo esto que estamos viendo
Tenía que ocurrir dadas las características de los hombres beta, de sus estrategias de cortejo, así como este cabrón, que le tendieron una trampa y que en todo momento dijo que la mujer era una víctima del pobre victimario que era su bebé de 7 meses, que lo dejó abajo de una llanta al cabrón, el desgraciado, ahí seguramente para que lo aplastaran. Este cabrón diciendo en todo momento que su victimaria es una víctima, que porque ella incluso lo fue a denunciar. Inmediatamente después de eso lo fue a denunciar para ella salirse de lo que ella misma hizo con su cría, que además enjaretó el baboso, no sabía que se la habían enjaretado, que no era suya. Entonces, una psicópata total, pero él un baboso, un beta, un feminista, un simp. Entonces, por así como esas son las estrategias de cortejo de los betas. Es natural en los betas, en los perdedores. La mayoría son perdedores, acéptenlo. La mayoría son hombres perdedores. ¿Y cómo podían reproducirse un perdedor débil, tonto, durante la vida en la cueva, pues rogando, diciéndole a la mujer que peleando para ser el responsable por ellos, decir que son protectores sin importar el daño o la maldad que ellas hagan? ¿Por qué? Porque pues, yo soy el hombre y ella no puede ser mala. ¿Por qué? Porque la traigo bien parada. Así son los betas. Así son. Y esas son sus estrategias de cortejo que tenían que generar todo esto. La mente de estos betas no estaba preparada. Ahora sí vamos a la tecnificación. Para esta revolución industrial que les permite, esta cuarta revolución industrial y parte de la tercera que les permite tener acceso a un montón de mujeres al mismo tiempo a través de internet. Y quiero que vean la ironía, vean lo irónico que es esto. Es gracioso, ridículo y muy tonto. Pero estos, que por primera vez en la historia, estos perdedores, tuvieron acceso a la gran mayoría de mujeres, bueno, no la gran mayoría, sino a un gran cúmulo de mujeres que de otra manera en su vida físicamente jamás pudieran podido conocer. A pesar de tener un acceso a la gran mayoría de mujeres, se crearon solitos las condiciones para que la gran mayoría de esas mujeres ya no les hagan caso, no les den una sola oportunidad y se vayan por el 1% de los hombres. Les inflaron tanto el ego, crearon las condiciones tal para ser despreciados por la mayoría de mujeres. Son patéticos. Generaron la peor situación que pudiera haber, más irónica que pudiéramos encontrar. Todos. Es que quiero que imaginen por un segundo qué significa, cómo es una mujer, qué tiene que vivir en las redes sociales todos los días. Pregúntale a la que sea, siempre reciben fotopollas. Todas reciben, sin importar lo viejas que estén, fotopollas de algún retardado, de algún enfermo mental. Siempre, a cada rato, más si son jóvenes, fotopolla tras fotopolla, de loco tras loco y retrasado tras retrasado. Pones es más, vean Facebook, métanse a ver, posteen incluso la publicación, es que es en serio, posteen la publicación de una mujer deforme generada con una inteligencia artificial de hace 2 años. Y no va a faltar el baboso, que es en serio, lo dicen de verdad. He visto los comentarios y son serios. Son serios, pareciera que no, pero son en serio. No falta el baboso que dice, no importa que haya así. Obviamente es imposible que exista una persona así, pero dice, no importa qué maravilla que hayas sido así. Dios hace a personas distintas y aún así eres hermosa, aunque no tengan torso.
Aunque sean patas con cabeza. ¡Eres hermosa! A cada una nochita me cae. Y somos hijos de Dios. ¡Eres hermosa! ¡Dame tu número! O cuando son aún más tarados, ¡te dejo mi número! ¡Es cierto! Y se cagan. Y se cagan. En su pañal los cabrones. Esos son la mayoría de los hombres. Bueno, esos en concreto tienen un poco más baja la inteligencia que los demás. Pero es que esa es su naturaleza. Esto es con lo que estamos trabajando. Esos son los que están construyendo el mundo. Esos fueron manipulados por las élites, sí, para construir las porquerías del progresismo y el feminismo, sí. Pero tan solo necesitaron analizarlos y ver lo patéticos que son, ver cómo se les puede controlar a través de los instintos sexuales, así bien sencillo. Entonces se ocupó la naturaleza humana y es un proceso que de todas maneras, con la comunicación instantánea a un montón de mujeres, se tenía que dar. Supongamos que no hubiera habido élite controlando todo. Esto se iba a dar solo por un proceso natural, por las estrategias de cortejo de los imps, por las estrategias de cortejo de los betas. Se tenía que dar. Esto es naturaleza de hombre basura, naturaleza de hombre beta. ¿Qué ha hecho el feminismo? ¿Por qué digo que en realidad ha sido una bendición para el mundo? Porque el feminismo de hecho es una bendición para el mundo. No porque destruya todo lo que toca, porque eso hace el feminismo. A donde quiera que lo ponen, todo lo destruye. Siempre tiene las mismas consecuencias, siempre genera una dictadura, siempre genera que todo se vaya a la mierda, siempre hace que se ponga gente inútil e incapaz en puestos de trabajo porque hay pobrecita, porque hay estamos oprimides por eso y hay que obligar a que la gente está tan horrible la cosa que eso causó el feminismo, que se crearon trabajos y todo el mundo cree que son trabajos útiles. ¿En serio creen que son útiles? Se crearon trabajos inútiles nada más para que estuvieran cotorreando a las mujeres en las empresas. Se crearon esas basuras de trabajo que no sirven para nada como recursos humanos. O sea, sí, tienen un cierto valor, pero es un valor mínimo. Y eso lo podría hacer hasta un pinche chango amaestrado. No es pasar eso de recursos humanos, lo puede hacer cualquier retrasado. Simplemente tienes que estar con el cerebro apagado y así. Y hacer como 5 cosas repetidas 10 veces. Y ya. Sí requiere esfuerzo, que estar ahí contactando y lo que quieras. Pero fácilmente, y es en serio, ya sin exagerar, un niño de 13 años o de 12 años, un chico de 12 o de 13 años lo podría hacer tan bien como cualquier mujer en esos trabajos. ¿Por qué? Porque no requiere nada. No requiere nada. Simplemente estar sentado y repetir las mismas chingaderas una y otra vez. ¿Y qué terminan haciendo las mujeres en esos trabajos? Buscando su prioridad, sus imperativos genéticos, que es tener su grupo social y amiguis. Eso es lo más importante. No vale madres el trabajo, eso no importa. Lo que importa es tener mi grupo de amiguis y que mi grupo de amiguis me acepte. Y entonces pasan más del 40%, si no es que mucho más, si no es que 60 o más por ciento del tiempo cuchicheando y haciendo amistades, haciendo vida social adentro del trabajo en lugar de jodidamente trabajar. Entonces se está pagando de sobra además a gente inútil y ya se normalizó. Ya llegó al punto en el que estos trabajos se cree que es una necesidad. Se contrata a estas personas que realmente no hacen nada, que no trabajan, y se les ha dado mucho poder. Qué casualidad, ¿no? Que con el boom del feminismo, el recursos humanos de repente adquirió un poder que no tenía. Se hizo exageradamente importante, cuando nunca lo fue.
cuando ellos simplemente eran unos chalanes que ayudaban en algún momento a conseguir personal y ya no tenían por qué tener poder alguno sobre el personal, y menos el personal productivo, menos el personal que te genera el dinero. En la programación, los programadores; en la construcción, los constructores; en las tiendas, los que transportistas y los que hacen el inventario, los que mantienen, incluso los de la limpieza. Todo eso. Pero les dieron un montón de poder. ¿Por qué? Por feminismo. No hay otra explicación. Pero son trabajos basuras que no sirven. Y así puedes encontrar telemarketing y un montón de cosas así que se crearon expresamente para darle un lugar a la mujer en las empresas. Y no valen la pena esas madres. Son tan inútiles esos trabajos, tan falsos, tan extras, que van a ser reemplazados por inteligencias artificiales. Y de hecho, hoy en día, en este 2025, ya están siendo reemplazadas. Porque era un trabajo de mierda inútil. Porque se creó para mantenerlas en la empresa y darles una excusa de estar ahí en las empresas. Uno pensaría con lógica que, no manches, es que las élites quisieron poner a las mujeres para explotarlas y ya explotar tanto hombre como mujer para que entre los dos ganen el sueldo que se le daba a un solo hombre. Para ahí ganar más dinero. Ajá, sí, suena lógico. Normalmente así sería. Pero la verdad es que cuando ves lo que hacen ellas en los trabajos, no todas, hay algunas que sí trabajan en serio bien, se dedican, son bien chingonas. Yo conocí a una así, que puta, me ganaba en programación y la neta, mis respetos, ella es una gran mujer. Pero de ahí en fuera, las otras, su imperativo siempre, cuchichear y tener amiguis. Y ya, eso es lo único que les importa. Y esos trabajos se crearon para eso. Y ahorita está tan normalizado que creemos que son trabajos importantes cuando no lo son. Tan no lo son que una inteligencia artificial ya los está eliminando. Así de sencillo. Porque se le ha de pagar un trabajo inútil que no genera nada, tanto dinero o más, porque muchas veces es hasta más dinero que a los productivos, a los que generan cosas, al que pica piedra. Imagínate qué ridículo que la persona que consigue a los trabajadores gane 10 veces más, supongamos. Alguien de recursos humanos que gane 10 veces más que las personas que están generando el dinero para la jodida empresa. No tiene ningún sentido. Pero así están las cosas. Así se normalizó. Y total, eso también fue producto de la tontería de los betas, de siempre tratar de ponerla así. Sí tuvo que ver ahí la élite con sus ideologías, como que se aceleró. Entonces, y he ahí el meollo del asunto. En el momento en que los hombres tuvieran una capacidad de ponerse en contacto con un mayor número de mujeres, sea cual sea el medio, pero que esto ocurriera, se iba a dar este proceso. Iba a ocurrir toda esta basura. Iban a generarse toda esta degradación, sí o sí. Se le iba a comenzar a poner a la mujer en un pedestal, sí o sí, a huevo. Se iba a comenzar a criminalizar al hombre por ser hombre. ¿Por qué? Porque para los hombres beta, los hombres son una molestia, son competencia a eliminar, son una porquería que hay que destruir, porque yo primero y los demás que se jodan. Porque esa es la mentalidad del beta, está en sus instintos. Los demás hombres son enemigos. Lo único que importa es la satisfacción de mis instintos. Eso es lo que hace un beta. No se preocupan ellos. ¿Por qué yo no voy a liderar en ninguna manada? ¿Por qué me voy a preocupar por los demás? Yo soy un perdedor. Yo voy a tratar de ganar ventaja y sacar ventaja de a ver cómo consigo que me hagan caso a las mujeres y tener una posición social mejor en mi grupo. Esa es la mentalidad de un beta. Y ahí la tienen. Que se hacen pasar por los... ¡Ay, yo soy buenito! Ese yo soy buenito es nada más para buscar aceptación social y escalar socialmente en algo a un nivel que no les corresponde. Esta es una estrategia de un perdedor
para tratar de hacerse pasar como que vale más de lo que en realidad vale. Y desafortunadamente, vamos a ponerle un ejemplo. Esto tenía que pasar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que no tuviéramos tecnología y que de repente hubiéramos adquirido por, no sé, porque se acercaba una... Así como en las historias de fantasía. Llega el fin del mundo casi, ¿no? Y de repente todos adquieren superpoderes. Y de repente toda la humanidad adquiere el superpoder de comunicarse para que sobreviva, ¿no? Comienzan a aparecer así como que calabozos. Como ocurre en todas las historias Isekai de ahorita, pero que no son Isekai, sino que comienzan a salir dungeons en calabozos en la tierra. Todas esas que son copias piratas de Solo Leveling. Porque en Corea se dio mucho eso de que les gusta eso de los calabozos que aparecen en la tierra y que de ahí salen monstruos. Imagínense que algo así ocurriera. En un mundo donde no hay tecnología. Y de repente todos tienen el superpoder de comunicarse entre sí. ¿Qué coños creen que hubiera pasado con una comunicación instantánea de uno a muchos y de muchos a uno con los betas? ¿Qué hubieran construido si hubiera dado exactamente este mismo proceso? Nada más que en situaciones peores, ¿no? Porque pues tendrían superpoderes. Bueno, obviamente ya con otros superpoderes distintos, ya muy diferentes, pues ya sería una competición distinta. Pero los betas hubieran creado esto mismo. O vamos a poner no eso, porque a lo mejor es muy... El hecho de que existieran otros superpoderes, como que no permitiría esto. Que se desarrolle lo mismo. Vamos a poner que simplemente ocurre lo que se decía que iba a ocurrir en el 2012, hubiera ocurrido. No habría tecnología, pero ocurría lo que se suponía que iba a ocurrir en el 2012. No el fin del mundo, sino que iba a despertar la conciencia y ya íbamos a tener ahora sí que telepatía. Supongamos que al menos eso, telepatía. Y que todos nos podemos comunicar con todos los demás en el mundo al instante. Los betas hubieran destruido el mundo así como está ahorita, pero 1000 veces peor. Todos hubieran competido por la aprobación mental. Por la aprobación mental de mujeres al otro lado del mundo. Por pedirle, ay por favor, Martita, ay por favor, Ignacia, ay por favor, Hanako, déjame verte el de abajo. Déjame imaginar el de abajo. Envíame esta imagen. Así. ¡Ay, a quién mato para que te imagines el de abajo y yo pueda verlo en mi mente! Hubieran hecho eso los cabrones. ¿Por qué lo están haciendo literalmente hoy en día con el internet? Incluso con algo tan tonto como telepatía hubieran hecho esto. Con poderes mágicos igual. Con lo que sea, simplemente se necesita la comunicación. A muchas personas. Instantánea. A ver, ni siquiera instantánea, pero vamos a suponer que instantánea. Ya con eso se requerían las mismas condiciones. Los betas tenían que destruirlo todo. Tenían que construir esta situación de favoritismo absoluto hacia las mujeres. El hombre, el ser humano, tiene que quedar una marca muy fuerte en los hombres. Un dolor muy grande para que quede en la historia registrado todo esto que están haciendo los betas. Tiene que quedar una marca horrible para que pueda cambiar la situación y se desarrolle una cultura, un entendimiento de que, oye, no puedes hacer eso, no puedes seguir siguiendo tu naturaleza y endiosar a las mujeres, porque al momento en el que una persona la haces irresponsable de las consecuencias de sus acciones, esa persona no va a tener límite y va a llevar todo al extremo hasta destruir todo lo que pueda con tal de conseguir algo para sí mismo o eliminar lo que le duela, lo que le afecte.
Estás construyendo a las peores personas posibles con tu acción, con tu eliminar las consecuencias de sus propios errores. Sin embargo, si este fuera el caso, si esto fuera así, y no hubiera esta evolución tecnológica que estamos teniendo, el feminismo sí sería una bendición, pero sería terriblemente, sería casi una catástrofe de casi extinción planetaria. Bueno, no planetaria, sino extinción de nuestra especie, que tendríamos que afrontar. Pero resulta que la propia tecnología tiene la respuesta para contrarrestar este veneno. Y entonces está haciendo que este veneno, generado por los betas, e impulsado por y tomado forma en forma de feminismo por las élites, esta cosa, este bodrio que tenemos de ideología progre y sobre todo el feminismo, va a ser contrarrestado por completo por la natural competencia que va a venir gracias al desarrollo tecnológico. Este año 2025, China va a lanzar 1 millón de robots. Robots que caminan, que hacen tareas básicas, pero que ya hacen tareas básicas y que caminan solos. La inteligencia artificial ya está sustituyendo a las novias por internet, porque al caso era lo mismo. Nada más que tenían que darle dinero a las morras por internet. Ahora sí ya no. Ellas están buscando todas por los más galanes. Bueno, que se queden con los más galanes. Los hombres ya no quieren competir por ellas. Por lo que crearon los betas. La estrategia de los betas. Ya dicen, no, pues ya no, mejor un chatbot. Que me dice que me quiere. Que me dice que soy buena persona. Que me da apoyo. Que me siento querido por el chatbot. Y es lo que están haciendo. Los morros, no los viejos tarados que construyeron toda esta basura, incluyéndome, no los viejos tarados, los de mi edad, más para arriba. No, esos no. Los morros. Y ni siquiera estoy hablando de la generación Z. Los morros ya se están yendo a los chatbots. Es en serio, son ellos los que están yendo. Ni siquiera la generación Z, no los de veintitantos. Son los morros. Ahora bien, una vez que estén las robots y que a la empresa que tú quieras, salen este año, a la empresa que tú quieras, ya existen las sex dolls, que son extremadamente parecidas al ser humano, que hasta incluso tocarlas, no es solo silicona, hay algunas de TPE, que incluso tocándolas se siente como si fuera piel humana. O sea, tan sencillo, no va a pasar mucho tiempo antes de que alguna empresa, probablemente China, se le ocurra meter más bien envolver a un robot, porque hay algunos que tienen los brazos bien delgados y las piernas bien delgadas, que se le ocurra envolver esos alambres casi esas piezas de metal tan delgadas con TPE o con silicona, de ese que le ponen a las sex dolls. Y en automático tienes una sexbot, una fembot. Y en cuanto esté esa competencia, todo el valor que le daba, que está impulsado por la sexualidad, por los deseos sexuales de los betas, arregla la situación porque le quita todo valor y todo poder a la mujer. Y una vez que los hombres betas se dan cuenta, porque ya satisfacieron su necesidad, ya están... y ya no les duele, ya no les pica, ya no les pulsa el chosto. Ya pueden comenzar a pensar con racionalidad y ver qué es correcto e incorrecto, qué es justo e injusto, qué cosa sí es útil y qué no, y comenzar a descartar sin importar que esté una mujer ahí. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hizo el feminismo? El feminismo aceleró el proceso. Por mucho, tal vez por 100 años. ¿Por qué? Porque creó unas condiciones de hostilidad muy fuertes de mujeres a hombres, e hizo entender a los hombres, especialmente en los últimos 15 años,
que no tienen ninguna oportunidad gracias a las redes sociales, que no van a ser elegidos, que las mujeres que son tan atractivas como ellos, los ven a ellos como basura, los ven como ultra feos, y ellas no se ven en un espejo, todas ellas creen que están hermosas, porque efectivamente ellas son seguidas por tantos hombres que les hacen creer eso, tantos betas compitiendo al mismo tiempo, diciéndoles todo el día, a toda hora, en todo momento, que son súper maravillosas, que son ángeles caídos del cielo, que son la última Coca-Cola del planeta, que son lo más importante que ha visto, que no hay un ser humano igual a ellas, cientos y cientos todos los días, enviándole fotopollas, diciéndole que son lo mejor, que ellos sí son bonitos y las quieren por sus sentimientos. Todas esas estupideces, que son muy inteligentes, todo ese duro, chingue, entre cientos, y si son guapas, miles o hasta cientos de miles, si no es que si son muy guapas, hasta millones de hombres, todos al mismo tiempo chingando 24 horas, 24/7 con la misma mierda. Pues imagínense, pues ellas se dan el valor, no, pues soy una diosa, y lo dicen, soy una diosa. Se la creen, aun cuando sean tan feas, tan repugnantes y tan horribles como Togmog, como Jabba the Hutt, aunque estén así, se lo creen por tanto pajero que está detrás de ellas, por tanto beta asqueroso y repugnante, que nada más está viendo a ver quién se deja. Y como la competencia se hace tan intensa, tan hostil, tan ridícula, que cientos de hombres normales están peleándose casi a ver quién le ofrece más a una mujer horrible y deforme, si llega a ese punto del ridículo, pues que entonces pues llega el momento en el que pues eso realmente ya no vale la pena. Y es lo que está sucediendo ahorita. Por eso los morros ya no se están aventando tanto. Por eso los hombres ya no. Y además las condiciones de hostilidad. De que si incomodas a una mujer y no le gustas, vas preso. Ah, pero resulta, porque eso lo crea el feminismo a donde quiera que pone sus pezuñas. Resulta que si le eres atractivo a las mujeres, si eres un criminal asqueroso, repugnante y malvado, si desvives a la gente, si le haces violines a las chicas, las agarras detrás de un cine con un cuchillo y haces todo eso, pues eso les excita, eso les gusta. Y como les gusta, ¡ay! Es que eres una pobre víctima de la sociedad, ¡vamos a liberarte! Como hicieron en España, como hicieron en Argentina, como están haciendo en Canadá y como hicieron en todos lados. Como hicieron en el Reino Unido. Eres una pobre víctima de la sociedad si eres un maldito maleante asqueroso, un malvado, un riesgo para las mujeres, de verdad. Pero si eres un hombre bueno, pero que no les gusta... ¡Ay! ¡Me vio por 5 segundos! ¡Que vaya preso! ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¡Guácala! Como ocurre en el Reino Unido. Desafortunadamente, eso es lo que hace el feminismo. Libera a los que de verdad dañan a las mujeres, porque eso les gustan y les excitan a las mujeres. Y los que no les gusta, solo por el hecho de no gustarles, solo por el hecho de ser hombres no atractivos, ay, eso sí, a la cárcel todos. A pesar de que parasitan de ellos, a pesar de que las mujeres viven de los hombres, viven parasitando al hombre. Desafortunadamente, no todas, pero la gran mayoría parasita del trabajo de los hombres. No se esfuerzan en construir nada, son incapaces de hacer algo realmente productivo la gran mayoría. Simplemente hasta les tuvieron que crear, como dije hace rato, trabajos que son una basura, que no sirven para nada. Su única labor natural es crear a los niños y educarlos y ya. Y mientras hagan eso bien, bueno, perfecto. Pero se creó toda esta cosa. Y ojo, no estoy diciendo, porque me van a malinterpretar, no estoy diciendo que el lugar de la mujer es la cocina, no. O el lugar de la mujer es tener hijos y ya, no. Porque el desarrollo tecnológico iba a requerir que en algún momento la mujer evolucionara mentalmente, se hiciera responsable de sí misma, y a través de la tecnología, de la propia tecnología, pudiera ser tanto como un hombre. Eso tenía que ocurrir, darse ese proceso. Desafortunadamente los betas lo viciaron
y les hicieron irresponsables de todo. De todo, les quitaron culpa de todo. Las crearon una categoría superior a los hombres en la ley. Eso es lo que ha promovido el feminismo, pero es por culpa de los betas. Y al final de cuentas, cuando tú creas estas condiciones de hostilidad hacia el hombre bueno, que favorece al hombre malo, que hace que el hombre bueno pague por los hijos del desgraciado que sí le gusta a ellas, y que, como ellas quieren ser mantenidas, ya que las embarazó y las dejó, el que sí les gusta, se van a buscar al pendejo que las mantenga. Y a ese sí, a la cárcel si no me das dinero. ¿Por qué? Porque te hice el favor y eres horrible. Pues en estas condiciones tan hostiles, tan repugnantes hacia los hombres, tan malvadas en contra del hombre bueno. Porque en estas condiciones actuales el hombre malvado es rey y el hombre bueno es un gusano, es peor que gusano. Es peor que heces fecales. Es peor que nada, es una basura que hay que destruir. En las condiciones actuales esto es así. Pues en esas condiciones, si tú agarras y pones competencia, de inmediato ¡pop! Todo este inflamiento de ego de las mujeres, todo este favoritismo que tenían de parte de los hombres betas, desaparece. Y la mujer se queda completamente sola e indefensa. Es lo que vamos a estar viendo. Nadie se va a querer hacer responsable de hijos ajenos. Ya satisfecho sexualmente, ningún hombre. Nadie va a querer trabajar por las mujeres y por sus hijos que no son suyos. Nadie va a querer hacer nada por una persona egoísta. Ningún hombre se va a sacrificar ya. Y cuando esto ocurra, van a tener que trabajar y producir de verdad y competir como si fueran hombres con otros hombres, y se van a dar cuenta que no tienen la capacidad. Se van a dar cuenta que no tienen la libertad mental. Se van a dar cuenta, no todas, pero la gran mayoría, del terrible error y que de verdad dependían de los hombres. Incluso teniendo la tecnología ahí disponible, se van a dar cuenta que no pueden competir, que hasta las propias historias que les gustan a las mujeres, supongamos que ya el trabajo los hacen todos los robots y que ya vivimos del arte, el entretenimiento, cualquier cosa así, los seres humanos. Aún así, en esas condiciones, ya cuando las cosas están justas y parejas, aún así el entretenimiento de las propias mujeres, el más exitoso, no está escrito por mujeres, está escrito por hombres que entienden cómo piensan las mujeres. Incluso ahí. Y van a vivir lo que estamos viviendo nosotros, las siguientes generaciones de mujeres a partir de la llegada de las fembots. Ellas lo van a vivir. Desafortunadamente van a pagar justos por pecadores. Y es lo que les digo a las mujeres, los simps, los beta, los aliados, los que te están diciendo que ellos sí te quieren por tus sentimientos todo el maldito día, a todas horas por las redes sociales. No son tus amigos, son tus enemigos, porque te quieren usar y no les importa destruirte en el proceso, destruirte la mente para que te le inflan el ego, buscando ellos la satisfacción de sus deseos personales. Te inflan el ego y luego tú crees algo que no eres, te ubicas de la realidad. Y mientras ellos sigan actuando así toda tu vida, bueno, está bien, pero ¿qué pasa cuando envejeces y ya no te prestan atención? De repente te llega la soledad y nunca desarrollaste capacidades mentales, nunca pudiste ser autosuficiente, nunca pudiste competir en nada y estás completamente sola. ¿Por qué? Porque tuviste hijos de varios cabrones, pero esos hijos te odian porque no los criaste, se los aventaste a tu mamá. Esos hijos te odian porque nunca estuviste para ellos, siempre estuviste ahí con tus amantes o trabajando. Porque nunca pudiste construir una familia, porque los hijos necesitan de los dos. Al menos de dos personas, y si se puede, otros familiares extensos también. Desafortunadamente es así. Se necesita de al menos dos personas para criar bien y que sean felices los hijos.
Y todas estas mujeres independientes, poderosas de... ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque el feminismo así lo dice. Así se criaron, creyendo que son muy importantes, siendo destruidas por todo el hocicote de los betas durante 24/7 durante décadas. Y por eso ellas no pueden cambiar. Ellas son las culpables, igual que los betas. Construyeron toda esta mierda, pero lo van a pagar las chicas inocentes, que van a llegar en unas condiciones en las que los hombres dicen: las leyes están de jodidas, me van a destruir si me intento tener leyes que favorecieron a viejas horribles antes que a ellas. Me van a fregar, van a decir los chavos, me van a fregar como mis tíos, como a mi abuelo, como a mi padre, se lo fregaron y ahora es un maldito esclavo. Tuvo que pasar 30 años pagándole y ni siquiera yo era su hijo. Me tuvo con el lechero. Y apenas me voy enterando. No quiero que me hagan la misma mierda. Y entonces, creándose esta cultura, sabiendo todo esto que llega a ocurrir, que es lo que va a terminar pasando, pues que las jovencitas que crezcan ya cuando los hombres hagan todo eso y tengan acceso a las fembots, ya que sepan todo eso y tengan acceso a las fembots, pues van a decir no y las van a dejar solas. Y ellas van a pagar por todo lo que hicieron sus abuelas, lo que hicieron sus tías, lo que hizo su mamá, lo que hizo todas las generaciones pasadas para construir esto. Pero incluso todas esas viejas malvadas, todas esas viejas egoístas, todas esas viejas que jamás crecieron mentalmente, que se quedaron como infantes, que se quedaron como a los 3 años en edad mental y moral, todas esas al final de cuentas fueron adoctrinadas, controladas y dirigidas por los que tenían el papel de dirigirlas y evitar su autodestrucción. Porque el papel del hombre es evitar también la autodestrucción de la mujer, de un buen hombre. Y en cierto grado también de las mujeres buenas, de que sus hombres no se autodestruyen, también es al revés, en cierto grado. Pero pues ellas lo necesitan aún más, esa guía de parte de los hombres. Bueno, total. Al no tener esto y al estar influenciada por estos hombres betas que se hacen pasar por buenos, pero son unos desgraciados egoístas que solo buscaban satisfacerla mientras la ponían, eso es todo, su único interés, pues estos cabrones fueron los culpables. Ellos les permitieron ser así, ellos no cumplieron su papel, ellos pelearon por ellas, porque una mujer nunca va a pelear por nada. Ellas no pelean por nada, ellas nada más estiran la mano y dame y ya, eso es todo. Y les digo que nada más se arreglan todos sus problemas y ya, como un niño pequeño, como un niño caguengue de 3 años y ya, no se necesita más. Pero ahora están las cosas de una manera tal que no se puede pedir nada. Las consecuencias de sus acciones no se pueden implementar. Que desvivieron a alguien, no puede ir a la cárcel porque pobrecita estaba depresiva por alguna razón. Y como se sentía mal, no, pues es comprensible que vaya desviviendo a la gente por todo el mundo. Eso lo crearon los betas, eso mero. Ellos son los culpables, ellos defendieron a capa a espada, ellos golpearon y hasta posiblemente desvivieron a personas a otros hombres con tal de callarlos e implementar su mierda porque sentían que así le iban a poner. Ellos son los culpables. Y lo que hicieron las élites fue ocupar eso para agarrar poder, para controlar este movimiento que se iba a dar de todas maneras, agarrar el poder, dirigirlo a ellos, reducir la población, hacer sus planes y tratar de tener un control absoluto sobre la mente humana. Y ese control absoluto es una característica del comportamiento femenino. Las mujeres
necesitan ser controladas en su propio grupo. Siempre hay una lideresa que controla la realidad de todas las demás. Esa, la lideresa, es la que siempre anda controlando y dictándole a las demás mujeres del grupo qué es real y qué no, qué está bien y qué está mal. Ese enorme poder y control que tienen los de hasta arriba sobre los de abajo es muy natural en las mujeres. Y es imperativo para todas las mujeres adaptarse a ese grupo, porque si no eran expulsadas en la era de las cavernas y sentían que se morían ellas y sus hijos. Por eso es de vital importancia el callarte el maldito hocico y someterte a lo que diga el líder de grupo. Para las mujeres, para los hombres no. A nosotros nos importa más que las cosas se arreglen, que las cosas se hagan, que las cosas sean correctas. Nos importa más la realidad incluso, pero a ellas no les importa lo social, porque es importantísimo para su propia supervivencia y ese es su imperativo. Por eso no les importa la libertad de expresión, por eso no les importa la libertad, por eso no les importa la verdad o la realidad, porque lo que les importa es sobrevivir y lo que les importa es ser aceptadas, porque si no sienten que ellas y sus crías mentalmente, ellas y sus crías no van a sobrevivir porque van a ser expulsadas de la cueva. Ese es el instinto que está de por medio. Y por eso estas élites ocuparon esa característica de las mujeres y dijeron: de aquí somos, así vamos a controlar, vamos a generar la percepción de que todo el mundo es woke, de que todo el mundo cree en los valores feminazis, de que todo el mundo cree en esta porquería. Y vamos a implementar castigos a quienes digan, quienes se rebelen, a los que piensen libremente. Vamos a agarrar el poder de esta manera. Y lo intentaron hacer. Y casi lo logran. Casi. La cosa es que apresuraron mucho las cosas en los últimos 10 años. Lo aceleraron demasiado. Y la sociedad no estaba preparada para un cambio tan brusco, para una toma tan totalitaria de la libertad, una eliminación tan flagrante de la libertad humana, de la expresión y de la libertad humana. Te vamos a quitar todo, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Eso es lo que querían hacer. Y eso es lo que nos dijeron que iban a hacer. Pero ya se les acabó el tiempo. Este año llegan las fembots. Y teniendo libertad de esa satisfacción, más bien, desde los hombres, el feminismo se pierde. Pero resulta lo siguiente, y eso es algo que todavía necesito trabajar mentalmente, no lo he pensado bien. Si ellos van a controlar a las fembots, aún más drásticamente que con las mujeres, se puede crear algo muy feo, muy feo. Pero digamos, siempre puedes encontrar un producto pirata que para el caso sirva, que sea casi lo mismo. ¿Qué es lo que quiere un hombre de una fembot? Que le sirva para eso y que le dé algo de apoyo, punto. Eso lo puede hacer un modelo gratis de un chatbot, el apoyo. Y con que sea un maniquí pegado a un robot, ya, el robot que sea. Entonces la competencia puede evitar que haya una toma totalitaria de algún grupo. Con que no haya monopolio de los robots, entonces nos evitamos un mundo paralizado y ya donde nos robaron todo, toda la libertad. Se puede evitar porque por naturaleza el hombre, no la mujer, el hombre busca la libertad, la mujer busca el sometimiento al grupo y a un hombre, porque así es como les atraen. Cuando se somete a un hombre agresivo, eso les atrae. Así lo sienten más. Ay, es que me va a proteger a mí y a mis crías. Ese es el instinto que está detrás. Pero el hombre busca la libertad. El hombre busca construir. El hombre busca ser. El hombre busca la verdad por naturaleza. A la mujer solo le importa por naturaleza su supervivencia y la de sus hijos. Y ya. Eso es todo.
La verdad es secundaria. Si le importa más adaptarse al grupo y ya, punto. Pero bueno. Y es por esto que el feminismo es una bendición encubierta, a pesar de todos los destrozos que está haciendo, porque creó las condiciones adecuadas, las aceleró por 100 años tal vez, para la aceptación del cambio de las fembots. Llegando las fembots y la aceptación y la masificación de las fembots, cosa que hubiera tardado 50, 100 años. Con estas, porque esta es la solución a una crisis, con la aceptación de esta crisis de odio hacia el hombre, de leyes que castigan al hombre bueno y recompensan al malo, de estas que castigan a la mayoría de los hombres, que dejan sin pareja a la mayoría de los hombres y que hace que solo el 1% se quede con todas las mujeres. Esta crisis generada por el feminismo hace que 5 o 6 años, tal vez 7, ya viendo fembots, todos se vayan por las fembots. Y con un año, es más, 6 meses, 6 meses teniendo una fembot, un beta asqueroso, repugnante, teniendo una fembot, satisfecho ya, enamorándose de su fembot. Pues si se enamoran hasta de un maniquí, si se enamoran hasta de un perro, nada más porque tiene ahí, le ponen ahí un, bueno, no quiero decir porque pues se va esto a subir a YouTube, pero pues digamos con que le pongan pelotas a un maniquí y ahí están. Ven a un burro, ven el trasero de un burro y ahí se les antoja. Y por eso hasta las cabras les dan los cabrones. Si eso hacen los betas, así son de repugnantes. Imagínense una mujer no real, sintética. Una mujer sintética que es 10 de 10. Que simplemente pagaron a precio de un carro. Con eso, ultra satisfechos, y en cuestión de 6 meses no se necesita más. Ya pueden dejar de ver con ojos de deseo, con ojos de necesidad a las mujeres y comenzar a verlas como son, a juzgarlas y a tratarlas como si fueran hombres. Y ya con eso se les acabó, ya se acabó todo, ahí ya acaba todo. Van a tardar unos años en que esto ocurra, sí, pero es que ya está a la puerta de la esquina eso. Ya este año 1 millón de robots en China. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que a alguien se le ocurra meterle silicón o TPE a uno de esos robots y ponerle un orificio y una función de autolimpiamiento y crear las primeras fembots? ¿Cuántos cabrones no van a pagar por eso? Van a vender sus pinches carros, los que tengan casas extras, sus casas extras para comprar esa madre. Porque al final de cuentas, después de un año, 5 años, te ahorras todo eso. Incluso si sale lo de una casa, pues una mujer sale más cara que una jodida casa. Y más que corres el riesgo de que quite todo, de que te robe todo por las condiciones feminazis que crearon esta hostilidad hacia el hombre. Al hombre no delincuente. Decía bueno, pero no es al hombre bueno, es al hombre no delincuente. Al hombre no, que no destruye a las mujeres. Al hombre que sí destruye a las mujeres, ese libérenlo y todas lo quieren, todas lo aman. Al que no las destruye, al que las trata bien, a ese hay que destruirlo. Estas condiciones, creadas por las feministas y por los propios betas, siempre, estos betas asquerosos, siempre trabajando en contra suya y en contra de todos, jodiendo todo lo que tocan los cabrones. Pero bueno, estas condiciones, pues lo único que pueden crear es que se adopte muy rápido.
si ya se adoptó la inteligencia artificial de parte de los morros, si ya se destapó o sea, ya salieron las estadísticas. Tomó un montón de tiempo para que aceptara a la gente las estadísticas de cómo seleccionan las mujeres a sus parejas. De cómo se van por el 1% y a los demás son basura. Aun cuando ellas mismas estén repugnantes, sean adefesios asquerosos. No, yo quiero al más cabrón, al más galán de todos. O al más agresivo, al más popular. Aun cuando yo sea una inútil que nadie quiere. No, yo al más popular. Me lo merezco. Y en una borrachera sí, llegan a estar con ellos. Tienen una costón, una borrachera. Y ya por eso se la creen que sí. Porque cientos de miles de retardados todo el día, a todas horas, en todo momento, están diciendo que efectivamente sí, son la última Coca-Cola del planeta, son lo más maravilloso. Y por eso hasta los filtros. Creen que su imagen de los filtros es su imagen real. Que las embellecen como lo que no son porque están hechos para eso, para engañarlas a las babosas. Y ellas quieren creerlo, que así son. Que son filtros. Una fantasía inexistente. Y las fembots sí van a ser 1000 veces mejor que esos filtros. No pueden competir. Entonces esta aceleración de la adopción de las fembots va a cambiar a la humanidad. Y toda la destrucción del feminismo, toda la destrucción progre se va a revertir así, de inmediato. Porque van a perder el brazo armado que las defiende, que construye la realidad que les favorece. A los betas. Y va a haber un renacimiento de la cultura. Un renacimiento de la libertad. Un renacimiento de la humanidad. Como nunca antes. Porque va a haber libertad. Porque va a haber la liberación de los instintos. Del hombre. No de la mujer. Del hombre. Al estar satisfechos sexualmente. Y va a haber una declinación absoluta de la población. Ahí sí, más que diezmados. Pocos van a ser los que se van a querer reproducir. Y los que sí van a llegar a acuerdos, estoy seguro que van a hacer acuerdos. Por interés, por dinero, con familias, con mujeres a lo mejor desesperadas. Que también quieran tener un hijo, pero no lo van a tener ellas. Va a estar en incubadoras. A lo mejor ahorita eso no, va a ser en más años. Pero estoy seguro que se va a revertir. Lo primero que va a ocurrir, se van a revertir las leyes feministas para que haya hombres que acepten tener hijos con mujeres. Porque si no, ningún hombre va a aceptar esas condiciones. Ni uno solo. Y se va a poner tan en crisis, tan en riesgo. Va a ser tan horrible el peligro de extinción que va a pasar la humanidad. Porque las fembots van a traer una posibilidad de extinción de la humanidad. Es en serio. Ya que los hombres no van a elegir por las condiciones del feminismo. No van a querer estar con mujeres, ni de chiste. Por el peligro a que les quiten todo. Por el peligro a que se arrepientan y vayan a la cárcel. Por todo eso, porque basta la palabra de una mujer para que vayas preso. Hoy en día en el Reino Unido, en Canadá, en todos esos lugares de primer mundo, ya también en partes de México, en Argentina y varios lugares así. Toda esta aberración que construyeron las feministas. Entonces esto va a generar que se reduzca mucho la población. Va a llegar el momento en el que se van a dar cuenta, ¿sabes qué? Van a preguntar, después de mucho debatir, de tratar de presionar y de obligar a los hombres que mantengan mujeres y de que tengan hijos. Después de ver que los hombres se van a rebelar a eso y que los van a amenazar hasta la vida de los gobiernos que intenten hacer eso, de los políticos que estén en el poder en esos gobiernos, ya que aprendan a la mala, van a comenzar a preguntar, bueno, hombres, ¿por qué no quieren estar con las mujeres? Y ahí se van a dar cuenta, es que si están, ¿es en serio que si están con ellas pueden ir presos si no les gusta? Que todas se van por el 1% y no tuvieron oportunidad. Y ustedes prefirieron gastar su dinero en una fantasía
que les daba satisfacción sexual y satisfacción afectiva, aunque fuera una fantasía, una fembot. Por eso no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y obviamente, ya en el momento en el que estén, ¿qué podemos hacer? Se va a llegar al acuerdo, ¿sabes qué? O matrimonios hechos obligatorios por el gobierno, del cual no te puedes divorciar y cuyo único propósito sea tener hijos, o la generación de hijos por probeta, esa puede ser otra solución, o de plano revertir todas las leyes feministas, todas, y regresar a la igualdad ante la ley. Se van a hacer todas esas soluciones y en algún momento, con todas estas soluciones ya implementadas, se va a alcanzar una libertad muy grande. Si es que las élites no hallaron la manera de crear monopolios muy grandes, evitar que haya gente que independientemente pueda alterar a los robots, a las fembots, y entonces sí ya nos chingamos, ahí ya es lo que querían hacer de no tienes nada y vas a ser feliz, eso se va a hacer realidad. Yo creo que la competencia va a permitir que surjan más, que puedan crear robots chafitas, pero que tengan la forma, porque no pedimos mucho a los hombres. Entonces se va a poder hacer eso, y con eso va a ser más que suficiente. Quien quiera controlarte y dominarte a través de la fembot no va a poder hacerlo, porque tú simplemente vas y te compras un modelo, aunque sea más feo, pero que no tenga eso. Y no me refiero a feo físicamente, simplemente con menos funciones, con que nada más medio se mueva tantito y te suene la bocina del chatbot, ya con eso. Y que te sirva para lo que le vas a utilizar al fembot, ya con eso. Punto. Y desafortunadamente todo esto tenía que pasar. No tenía que ser tan brusco. No tenía que ser tan repentino. Pero el feminismo ha sido una bendición, porque aceleró el proceso cientos de veces. Lo aceleró. Creó las condiciones de adopción instantánea. Así de sencillo. De esto. Y sí trae un potencial extintivo de la raza humana. Sí lo trae. Pero al final de cuentas, ya tenemos los medios, la disposición, las herramientas para que no ocurra. Incluso si tenemos que ser forzados por los gobiernos. Bueno, no, yo ya estoy viejo. Pero ustedes tienen que ser forzados por el gobierno para casarse con una y tener hijos sin responsabilidad sobre la mujer, sino solo los hijos. Si se llegan a esa situación, pues se va a resolver todo, porque estoy seguro que al menos 10 años sí se va a gastar en el que no van a ver el problema, van a querer culpar al hombre y van a intentar forzar al hombre. Quiero ver que intenten forzar al hombre a hacerse en estas condiciones, hacerse responsables de esas cargas, de esas mujeres que fácilmente les pueden quitar todo. Quiero que los intenten poner como esclavo, que lo intenten, traten de esclavizar a los hombres y a ver qué les va a pasar, cabrones. A ver qué les va a pasar. Hombres satisfechos, hombres que tienen ahí a su fembot, que ya no les importa quedar bien con las mujeres, que no tienen una familia que defender, que están solos con su robot, con su aparato. Quiero ver, cabrones, que lo intenten. A ver qué les va a pasar a todos esos políticos. No a las élites, a los políticos. A ver qué les va a pasar. Entonces me imagino que va a ser una transición rápida. Y se va a llegar a un momento en el que, bueno, pues ya va a ser por interés. O va a ser por decisión de gobierno. Pero ya parejo, ya justo, ya sin leyes injustas. Y va a estar cabrón. No sé cuánto tiempo, no sé si lo vaya a ver yo, si me toque verlo. A lo mejor a los 80, 90 años sí me toca verlo. Pero va a ser interesante, va a ser gracioso. Mi generación y los de la generación Z
pues fuimos las víctimas de esta situación. De un proceso que crearon los betas durante mucho tiempo, pero que se tenía que dar. Fue acelerado por la intervención de las élites y por la creación del feminismo y la creación de la progresía en general. Fue acelerado por ellos, pero es algo que se tenía que dar paulatinamente con el desarrollo tecnológico, con la sola disposición, más bien disponibilidad del contacto de los hombres perdedores con un montón de mujeres. Todo esto se tenía que crear. Ellos, por sus estrategias de cortejo, siempre iban a poner a las mujeres en un pedestal y iban a tratar de forzar la creación de leyes en las que las mujeres sean superiores y los hombres inferiores, por sus propias estrategias de cortejo. Ellos iban a intentar, sí o sí, eliminar toda la responsabilidad de las mujeres y que no fueran tocables, más bien que fueran intocables ante la ley, fueran incapaces de responder ante sus crímenes. Esto lo tienen que generar los betas en algún momento. Y el feminismo ayudó a acelerar esto por muchas décadas. Y aunque ha sido una mierda y aunque nosotros hemos sido los sacrificados por esta basura, desafortunadamente, a nivel de especie esto tenía que ocurrir por la tecnificación. Y el feminismo ayudó a ese proceso de adopción de la tecnología y de cambio de las relaciones sociales. Primero destruyendo las relaciones sociales, las relaciones hombre y mujer por completo, aniquilándola, destruyéndola más no poder, al hacer que el hombre sea castigado. El hombre que quiere tener familia, que quiere tener hijos y criarlos. Ese hombre destruido por completo, y los hombres que nada más quieren hacer hijos y mandar a la chingada a las mujeres, maltratarlas, abusar de ellas, esos premiarlos con todas las mujeres disponibles, habidas y por haber, creando todas esas condiciones, pues es obviamente que la adopción de las fembots, de la competencia que nunca había existido pero que ya va a haber, terminara de rematar las relaciones hombre-mujer y forzar un cambio súbito, muy repentino, cuestión de años, que ya se va a dar. No creo que a partir de este año, sino tal vez el año siguiente, porque ya estamos así de cerca, cuando a unas empresas se les ocurra ponerle silicona y TPE, los mismos materiales de las sex dolls, a las robots, a las fembots. Y cuando eso ocurra, aun si valen lo de una casa, va a haber una cantidad, y de hecho no va a ser tan caro, pero bueno, va a haber una cantidad increíble de hombres que van a hacer lo posible. Pues ¿cuánto gastan en las viejas a las que están tratando de cortejar? ¿Cuánto gastan? Más de la mitad de su salario. ¿Cuánto gastan en mantener hijos ajenos? ¿El 80-90% de su salario? Aunque sean pobres. Pues estos mismos cabrones pues, se van a preferir ahorrar. Y una de esas, una fembot. Y ahí sí ya, rápido, en cuestión de tal vez 5 años, de aquí a 5 años, se crea una nueva cultura con la aparición de las fembots y cuando ya valgan lo de un carro. Incluso lo de una casa, pero ya con lo de un carro. Vamos a comenzar a ver noticias de más güeyes que se casan con su fembot, más y más y más. En cuanto aparezcan en el 2026, que ya se les ocurra ponerles silicona y TPE. Ya cuando aparezca eso, rápido, instantáneamente, todos los países afectados por el feminismo. Adiós mujeres, ahí te bolas, ve a competir con por tu pinche Chad, por tu güey super cabrón, por tu güey super mamado, por todos esos güeyes que a lo mejor encuentras y te dan oportunidad en una borrachera. Ve a luchar por ellos, ve a competir por ellos. A mí, yo no tengo oportunidad contigo, lo acepto, reconozco que soy un perdedor. Mejor me voy y compro una fembot. Y adivina qué, babosa. Adivina qué. Por babosa, resulta que es más conveniente
y mil veces más atractiva una fembot. Va a llegar el momento que hasta los propios chats, los propios Tyrons, los propios super galanes van a decir, pues me conviene más una fembot y así no me libro problemas con estas locas que me están reclamando y que todas ahí están detrás de mí. Porque es más conveniente, es más fácil, más sencillo. Y va a llegar el momento en el que ustedes, las que estén peleando por esos güeyes, van a comenzar a pagarles. Y se va a crear... Va a ser tan enfermo esto que se va a crear un comercio de venderse de parte de los hombres del 1% a las mujeres que van a estar dispuestas a todo con tal de estar con ellos. ¿Por qué? Porque ya no van a tener oportunidad de estar con ningún otro cabrón, ellas. Entonces, los únicos dispuestos a aceptarlos van a ser esos. Pero todas ellas no, indispuestas a aceptar a ningún hombre promedio, a ningún hombre normal. No, esos no, guácala. Pero para poder tener un chat, van a tener que pagar. Para poder tener un Tyrón, a pagar dinero. Y se va a crear esa condición tan repugnante. O sea, vamos a ver que todo se pone patas para arriba en unos años. 7 a lo mucho. O sea, es que vean, en cuanto estén las fembots, eso va a ocurrir. Quiero que piensen en una mujer 3 años sin ningún hombre detrás de ella. 3 años. ¿Qué nivel de desesperación va a tener? Va a ser como las que tienen las crisis de los 40 o 50 que ya no pueden tener a su chat de a Tyrone. Quítale a esa. No, es más, algo más brusco. A las mujeres que tienen un accidente y quedan deformadas. Ya ningún hombre se les acerca. Esa dolor mortal de que ningún hombre se les acerca, eso lo van a vivir ya todas. En cuanto estén las fembots disponibles para todos. Van a vivir el infierno. Las mujeres del presente están empeñando el futuro de las mujeres del futuro para ellas salir beneficiadas por su inconsciencia, porque solo piensan en ellas mismas en todo instante, porque así las crearon los betas. Lo mismo los de la generación pasada, la X, las mujeres también, muchas vivieron estas chingaderas. Las de mi generación, las X, también los millennials también vivieron. Ahí son los más culpables, porque esto lo hicieron muchísimas veces peor. Y las de la generación Z también. Todas estas están empeñando el futuro de las que vienen. Y la están condenando a un sufrimiento indescriptible. Van a haber muchos automoriciones de mujeres, pero cabrón, se van a dar epidemias que nadie va a saber explicar el porqué, o no van a querer explicar el porqué. Va a ser por la soledad absoluta, por la cual no están ellas preparadas para vivir esa soledad tan grande al no tener. Porque la valía de las mujeres la obtienen a través de cuántos hombres las están cortejando. Ellas así es en sus costumbres y en su mentalidad y en sus instintos. Y si no tienen ninguno, van a sentir que son menos que basura. Y se van a sentir que van a tener que atenderse muy fuertemente esa soledad de las mujeres. Y los hombres podemos vivir solos. Los hombres tenemos esa fortaleza de que pues tenemos el mundo en contra. ¿Por qué? Porque los otros hombres nos ven como competencia y están en contra nuestra. Los hombres beta nos quieren chingar. Los hombres alfa quieren asegurar su dominio y nos quieren chingar. Y nosotros somos un perro menos. Casi la mayoría de los otros hombres celebra cuando otro hombre desaparece. Es desaparecido porque es una competencia menos. Así de crueles somos. Así de horribles somos. Pero esto lo van a vivir ellas. Nunca lo han vivido en la historia y ya lo van a vivir. Esa soledad absoluta. Y va a estar cabrón. A mí me da lástima las que no lo merecen, las que vienen después de la Z. Esas pobres mujeres futuras
van a vivir un infiernito que les consiguieron sus tías, sus madres, sus abuelas. Pero bueno, ni modo. Es algo que también tiene que ocurrir como parte de los procesos naturales de del comportamiento natural, de la interacción natural entre hombres y mujeres, que tenía esos cambios que se iban a dar por parte del desarrollo tecnológico. Todo eso, todo lo que estoy narrando tiene que ocurrir. Todo. Sí o sí, con el desarrollo tecnológico, la comunicación instantánea y la creación de inteligencias artificiales y de competencia a la mujer, que son las fembots, todo esto se tiene que dar. Ya con competencia a la mujer y que la competencia sea mejor, los hombres, adiós. Y toda la protección que había, todo lo que aporta un hombre a las mujeres, directa o indirectamente, todo eso desaparece. Y es lo que vamos a ver. Pero es algo que se tiene que vivir. Ese solipsismo, ese individualismo absoluto, la tecnología lo va a permitir. Y es lo que nos vamos a enfrentar hombres y mujeres. Pero ellas va a ser peor porque no están preparadas mentalmente, evolutivamente para ello. Nosotros sí. Los hombres podemos estar solo y medio sobrevivir, pero pues ellas no. Va a estar bien perro, bien horrible, pero bueno. Ahora sí que viene siendo todo. Espero que lo entiendan. Espero que lo comprendan. Ahora sí lo expliqué bien como tenía que explicarlo, porque en otras ocasiones no lo expliqué tan bien. Y pues en otro momento ya estaré hablando más de temas parecidos a este, pero que son importantes. Por ejemplo, bueno, también temas de relevancia. Sí estaba pensando en una en concreto, pero mejor lo pienso bien y luego ya lo platicamos. De la labor de las mujeres en el trabajo y cómo en realidad no es necesario. Cómo en realidad no es necesario explicarle por qué, pero eso será en otro momento. Yo creo que el que seguiría sería de de actualidad, de un tema de actualidad, de qué debemos de hacer los mexicanos para aprovechar la crisis que está generando Trump. ¿Qué debemos de hacer los latinos para comenzar a prepararnos para lo que se viene, la caída del imperio norteamericano y ese imperio económico que tienen? ¿Cómo podemos aprovecharlo para ya nosotros independizarnos por completo de ellos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y por qué en algunos países no se va a poder? Como México. Gracias a los fantoches y varias cosas. Bueno, total, ya les explicaré en otro momento. Ahora viene siendo todo. Les agradezco por haber estado aquí. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y si eres una mujer y llegaste a escuchar esto y te quedaste hasta acá, mira, todo lo que dije no va en contra de ti, va en contra de las otras. Y recuerda que yo no culpo a las mujeres, ustedes no son responsables. Ustedes sí van a vivir esto mucho peor que nosotros. Lo de la tecnificación. Porque no están hechas para la soledad. Pero esta tecnificación, esta revolución industrial, lo que te va a hacer es soledad absoluta. Hombres y mujeres. Y lo van a vivir peor. Y los que crearon todas estas condiciones fueron los hombres. O sea, no es contra ti. Si tú eres muy capaz, te digo que yo tuve una compañera en un trabajo, programadora, mucho más capaz que yo. Mucho más capaz. Y hay mujeres así. Pero no por el hecho de que tú seas así significa que la mayoría son así. Yo estoy hablando de la mayoría, de la gran masa, de las de mi generación. Ni siquiera de las trabajadoras, buena onda, bien chingonas, de la generación X y anteriores. Que sí eran responsables, que sí daban todo por la familia, que sí daban todo por el hogar. Esas, mis respetos, son maravillosas. Yo las siento como unos grandiosos seres humanos. Pero las de mi generación para abajo,
por toda esta mierda y esta basura de progresismo, pues son lo que crearon los betas. Son la construcción mental de los betas. La abominación, la porquería de los betas. Tanto a la generación millennial como la Z. Gracias al internet y al acceso de estos hombres a las mujeres. Estos hombres que las adoctrinaron para convertirse en la peor versión posible de sí mismas. Estos betas que se hacen pasar por buenos. Ellos son los culpables. Entonces no te sientas referida. No hablo mal de ti, no eres tú. Pero abre bien los ojos y ve cómo son las que te rodean. Y te vas a dar cuenta que tú, porque si tú eres buena onda, tú eres buena, tú eres responsable, pues eso eres tú. Tú. Pero no puedes atribuirle lo que eres tú a todas las demás porque no es así. Todas las demás son como la feminista promedio. Desafortunadamente. Bueno, ya viene siendo todo. Ahora sí, que estén en paz y nos vemos hasta la próxima. Les ha hablado Cero. Desde Neurotrollium. Ya me di cuenta que no estaba el reloj. Bueno, ahí lo dejo así. Con que se vea aquí tantito el reloj. ¿Cuándo fue? ¿Qué día? Hasta luego. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Ha hablado Cero desde Neurotrollium. Adiós.